Olor a sudor, a miedo y a desesperación. Filas interminables de postes, y en cada poste, una cadena. Cada cadena sostenía a una mujer. Alienígenas de todos los tamaños y colores que puedas imaginar esperaban. Esperaban ser elegidas por alguien. Alguien que las llevara a un lugar peor, donde su única función sería una brutalidad inhumana. El mercado de la colonia de Valedoria no tenía voces. Solo susurros de los comerciantes, el sonido metálico de las cadenas, y en una esquina, casi oculta en las sombras, estaba ella. Rilla. Era diferente. Imponente, con 3 metros de pura presencia. Su piel, azulada con tonos de lavanda, brillaba bajo las luces artificiales, mientras sus ojos dorados reflejaban la luz como 2 soles antiguos. Su cuerpo era una mezcla de fuerza y gracia, una figura majestuosa que intimidaba a cualquiera que la mirara. Nadie se acercaba a ella. Los compradores pasaban de largo, murmurando con desprecio. ¿Qué se hace con una aberración como esa? Demasiado grande para lo que piden. La llamaban inútil, defectuosa. La ponían a limpiar, a cargar cubos pesados, a fregar los suelos de los edificios. La humillación era su única rutina. Un día, entre la multitud de comerciantes avaros, apareció alguien diferente. Qian, un humano. Su ropa era simple, vieja, y sus ojos, en lugar de codiciar, tenían una calma profunda, como si el mundo a su alrededor no pudiera afectarle. Caminó entre las filas sin apresurarse, pero sus puños apretados delataban una furia contenida. Se detuvo frente al poste de Rilla. No la miró como una mercancía. No la miró como un animal. La observó con respeto, con una tristeza inmensa. Los comerciantes a su alrededor se miraron, sorprendidos. ¿Quieres verla?, dijo uno de ellos, un hombre con escamas en la piel y una sonrisa cínica. Es una pérdida de tiempo. Qian no apartó la vista de Rilla. ¿Cuánto? El comerciante se rió con dureza, acercándose a él rápidamente. ¿En serio, te interesa? No te engañes. Está mal hecha. Ningún macho de esta zona tiene lo que se necesita para. El hombre hizo un gesto vulgar. ¿Sabes a lo que me refiero? Qian giró la cabeza lentamente y miró al comerciante con firmeza. No necesito devolverla. El comerciante se encogió de hombros. Si insistes. 250 créditos. Qian sacó unas monedas gastadas y las dejó caer en la mano del comerciante. El sonido del metal golpeando el metal fue lo más dulce que Rilla había escuchado en años. El comerciante gruñó una orden y un guardia, visiblemente nervioso, se acercó para quitarle los pesados grilletes de los tobillos y muñecas. El metal cayó al suelo con un estruendo. Rilla se erguió, sus 3 metros llenando el espacio. Su sombra cubrió a Qian, quien miró hacia arriba, esperando una orden, esperando un golpe. Pero Qian solo la miró. Sin miedo. Sin avaricia. ¿Sabes lo que has hecho? La voz de Rilla retumbó, grave como un trueno distante. El mercado enmudeció. Todos la miraban. Qian sostuvo su mirada dorada. Veo a alguien que ha estado atrapada demasiado tiempo. Algo en el interior de Rilla se rompió. Era un reconocimiento, no una amenaza. Por primera vez en su vida de sufrimiento y burla, alguien la veía realmente. Algo cálido y extraño brotó en el pecho de Rilla. Un sentimiento nuevo, tan inesperado como una brisa suave en un desierto árido. Aceptación. Sin pronunciar una palabra, dio un paso adelante, junto a Qian, no detrás de él, sino junto a él. Caminaron juntos, hacia la salida del mercado, dejando atrás los postes, las cadenas, los murmullos y los olores a miedo. La multitud se agitó a sus espaldas, murmurando entre ellos. ¿300 créditos por un monstruo? Está loco, decían. Pero los pasos de Rilla fueron firmes, libres, por primera vez. La rabia, la desesperación, la humillación, todo quedó atrás. El silencio ahogó los comentarios. Las cadenas ya no la ataban. Qian no la llevó directamente a su nave. La condujo a un lugar común, un motel espacial cerca del puerto de Sundare, un lugar pequeño, limpio,
sin lujos. No era lujoso, pero ofrecía algo que Rilla no había experimentado en años: libertad. Sin paredes de acero ni postes de esclavas. Los primeros días fueron extraños. Un silencio tenso llenó el espacio. Rilla se quedaba en un rincón, observando todo, sus músculos siempre alerta. Sus sentidos, afilados como cuchillas, estaban listos para detectar la trampa, la mentira, la orden inevitable. Pero Qian solo se dedicaba a cosas simples: reparar muebles, cocinar con ingredientes del mercado local, limpiar. Dejaba un plato de comida cerca de ella sin exigir nada. Sin tocarla, sin mirarla demasiado. Respetaba su espacio, su silencio. Este trato la desconcertaba. ¿Por qué? ¿Qué quería él? ¿Por qué la había comprado si no iba a usarla como los demás? ¿Por qué no la dominaba, no la obligaba? Rilla se acercó un día mientras Qian lijaba una mesa de madera. Su sombra cubrió al hombre, y en su voz ronca se notaba la confusión. ¿Por qué no me dominas? ¿Por qué no me obligas? Es lo único que sé. Es lo único que todos quieren. Qian dejó la lija y levantó la mirada. Sus ojos, serenos y profundos, se encontraron con los de Rilla. No quiero una esclava, Rilla. Si algún día compartimos algo más, si decides que quieres algo conmigo, será porque lo eliges libremente, no porque yo te lo imponga. Sus palabras cayeron sobre Rilla como un golpe suave pero firme. Elegir libremente. Era algo tan ajeno a ella, tan lejano como la libertad misma. Un temblor recorrió su cuerpo, esa sensación extraña que nunca había experimentado. Esa noche, en lugar de retirarse a su rincón como siempre, Rilla se sentó en el suelo cerca de la pequeña estufa que Qian había encendido. El calor le acarició la piel azulada, y la calma la invadió lentamente. Qian partió un trozo de pan simple, y lo ofreció sin prisa. No te temo, dijo suavemente. Vi en ti a alguien que no se había roto, que no se había rendido. Eso merece respeto, no miedo. Rilla tomó el pan, sintiéndolo caliente en sus manos enormes. Por primera vez en su vida, el miedo constante que siempre la había acompañado se desvaneció. Fue reemplazado por una sensación de seguridad, de calma profunda, algo que nunca pensó que podría experimentar. Los días se convirtieron en semanas. La rutina era tranquila. Qian reparaba cosas, y Rilla, por primera vez, sin órdenes, comenzó a ayudarle. Sus manos, fuertes y hábiles, eran perfectas para sostener vigas pesadas o pulir superficies metálicas. No hablaban mucho, pero la comprensión entre ellos crecía con cada día. Qian la trataba con una simplicidad que la conmovía, con una ternura que no comprendía, pero que ansiaba. Una noche, Qian comenzó a contarle una historia sobre la Tierra, un lugar de su mundo, lejano y lleno de naturaleza. Hablaba de los bosques verdes, los océanos azules, un planeta lleno de vida. Rilla lo escuchaba absorta, como si esa historia pudiera transportarla a ese lugar de belleza infinita. Entonces, Qian hizo algo pequeño, pero inmenso. Notó una hoja seca, traída del exterior, enredada en su largo cabello oscuro. Con una delicadeza increíble, la desenredó con la punta de sus dedos y la retiró de su melena. El contacto fue mínimo, breve, pero Rilla se quedó inmóvil, como si un rayo la hubiera tocado. No era dolor, era algo diferente, algo cálido, algo que la hizo contener la respiración. Sus ojos dorados lo miraron con intensidad, buscando algo: burla, posesión, control, pero solo encontró algo más. Qian notó su tensión y retiró su mano lentamente. Lo siento, puedo detenerme, dijo suavemente. Siempre dime y me detendré. La vulnerabilidad que inundó a Rilla fue abrumadora, nueva, aterradora, pero también hermosa. Sin pensarlo, movió su poderosa mano con fluidez, levantó a Qian del suelo y lo sostuvo frente a ella, a la altura de sus ojos. Buscó en él duda, miedo, posesión, pero solo encontró un deseo sincero, profundo, que nunca había sentido. Un gruñido grave y respetuoso salió de la garganta de Rilla, no de ira, sino de una necesidad más profunda. Hambre. Hambre de algo que no fuera solo supervivencia. Con una fuerza controlada,
la levantó y la llevó hacia el lecho improvisado en el suelo. A pesar de su tamaño y poder, la depositó con suavidad. Luego, se arrodilló frente a ella, su enorme figura pareciendo aún más imponente en la penumbra. Sus ojos dorados brillaban con una emoción desconocida, algo que Rilla nunca había visto antes. Qian murmuró, su voz grave como un susurro. Yo querría que tú fueras la madre, que me enseñaras esa intimidad de la que hablas. Rilla tragó saliva, la vergüenza llenando su pecho. Pero, mi anatomía. Su voz tembló. Lo sabes, es demasiado grande. ¿Por eso me compraste tan barata? Porque sabías que no podrías. ¿Por lástima? Qian sonrió, una pequeña sonrisa llena de una calma extraña, que contrastaba con la tormenta interna de Rilla. Rilla, la anatomía humana es un poco diferente. Especialmente en eso. Ella frunció el ceño. ¿Diferente? Quiero decir, continuó Qian, manteniendo su mirada serena, nuestro órgano reproductivo tiene la capacidad de adaptarse, de crecer, de expandirse para llenar espacios grandes. Rilla contuvo el aliento, una flor extraña y frágil brotó en su pecho. Puede crecer así, tanto como, para. Qian asintió con absoluta certeza. Con el estímulo adecuado. Con el cuidado necesario. ¿Y qué debo hacer?, preguntó ella, su voz temblorosa. ¿Cómo hago que crezca? Qian extendió una mano lentamente hacia la suya. Basta con explorar, con tratarlo con mimo. Con curiosidad. Sin miedo. Rilla miró su mano, luego la suya, enorme, ajena a todo esto. No tenía idea de cómo hacerlo, pero algo dentro de ella deseaba intentarlo, deseaba eso que él le ofrecía. Con torpeza, pero con una ternura nueva que nacía en ella, comenzó a tocar. Sus dedos grandes, acostumbrados a romper cadenas y levantar pesos, se movían con la delicadeza de alguien que descubre algo frágil, como un pájaro herido. Dudaban, buscaban, y Qian la guió con susurros, con caricias suaves, con infinita paciencia. No fue perfecto. Fue torpe, lento, lleno de preguntas mudas y respuestas táctiles. Pero había algo más poderoso que la destreza, una necesidad feroz de aceptación, de ser tocada, no como un objeto, sino como ella misma. De sentir que su cuerpo, su enorme y defectuoso cuerpo, podía ser fuente de placer, de conexión. Esa noche, bajo la tenue luz del motel espacial, Rilla descubrió el fuego. No el fuego de la rabia o de la lucha, sino el fuego dulce y arrasador de ser deseada. Por completo. Por quien ella era, no por lo que se esperaba de ella. Por primera vez en su vida, se sintió mujer, no hembra, no esclava reproductora. Algo dentro de ella cambió, profundamente, de una manera que nunca habría imaginado. A la mañana siguiente, una certeza ancestral se despertó en ella, un conocimiento profundo de su propio cuerpo que nunca había sentido antes. Instintivamente, despertó con una mano posada sobre su bajo vientre. El miedo, el viejo miedo, fue lo primero en invadirla. Qian, al escuchar su respiración agitada, se dio vuelta inmediatamente, su alerta instantánea por el tono en su voz. ¿Qué pasa, Rilla? Estoy embarazada, murmuró ella, su voz temblorosa. Para su sorpresa, una sonrisa inmensa iluminó el rostro de Qian. Una pura alegría, una que ella nunca había visto. Eso es maravilloso, dijo él, sin poder contener su emoción. Rilla se levantó, acercándose a él, pero se detuvo al ver la sombra de preocupación en sus ojos dorados. ¿Qué pasa? ¿No son buenas noticias?, preguntó, confundida por su alegría. Qian la miró, su sonrisa desvaneciéndose, reemplazada por una oscuridad creciente. Las esclavas reproductivas somos compradas para esto, para tener hijos. Pero, cuando ya no somos útiles, cuando ya hemos tenido suficientes. Rilla lo miró, ahora entendiendo la creciente oscuridad en sus ojos. ¿Qué pasa después? Qian le respondió con un susurro, la respuesta dura y fría. Nos desechan. El miedo se apoderó de Rilla, la angustia se apretó en su garganta. Nos abandonan en lunas desiertas, en pozos de asteroides, o nos entregan a las bestias de caza. Es el final para todas nosotras.
El horror que cruzó el rostro de Qian fue absoluto. Palideció. Sus puños se cerraron, los nudillos blancos como la nieve. Eso, es el destino de todas, murmuró, su voz quebrada. Las mujeres que estaban allí, en ese mercado, observaban con asombro. Rilla asintió, una lágrima rebelde escapando por la comisura de su ojo dorado. Sí, siempre ha sido así para todas nosotras, murmuró. Quien se levantó de repente, su calma habitual se desvaneció, quemada por una furia fría, glacial. No dijo palabra, pero su actitud lo decía todo. Cortó el aire como un cuchillo afilado. Algo debe hacerse, dijo, ya en movimiento, reuniendo herramientas de su bolsa. No parecían herramientas comunes, pero no había tiempo para explicaciones. Algo debe hacerse ahora. Rilla se levantó, gritando, pero quien ya se dirigía hacia la puerta con pasos rápidos y decididos, armado hasta los dientes con artefactos humanos que brillaban con una luz siniestra. Rilla no lo dudó ni un segundo. Su cuerpo poderoso devoró la distancia entre el motel y el infame mercado de Sundare, donde tanto sufrimiento se había cocido. Quien llegó como un vendaval de furia justiciera. Entró en el mercado sin vacilar, su voz resonó como un cañón. Libérenlas. Ahora. Rompan esas cadenas. El silencio fue absoluto. Compradores y tratantes se quedaron paralizados. Las propias esclavas levantaron la cabeza, confundidas. ¿Liberarlas? ¿Para qué? Pensaron, como si el mundo estuviera en su sitio, como si las cadenas fueran su único destino. Pero esa locura, ¿era posible? ¿Qué estás diciendo, humano loco?, gritó uno de los tratantes, recuperando la compostura. Son propiedad. Mercancías. No puedes hacer esto. Rilla no necesitó palabras. Caminó hasta el centro del mercado, junto a Qian, su presencia enorme silenciando el lugar. No fue solo su tamaño lo que impuso respeto, sino también el gesto de su mano descansando sobre su vientre, que ya mostraba la curva suave pero inconfundible de la nueva vida que crecía dentro de ella. Estoy embarazada, dijo, su voz grave y poderosa resonando en cada rincón del mercado. Este hombre, Qian, es el padre. El murmullo de asombro recorrió la multitud. ¿Embarazada? ¿La monstruo gigante, de un humano? Imposible. Pero Rilla continuó, su voz ganando fuerza, llena de una pasión que nunca había sentido antes. No solo eso, dijo, haciendo una pausa, buscando las palabras para describir lo indescriptible. Lo que hicimos no fue brutal. No fue doloroso. No fue una obligación. Sus ojos dorados brillaron con una intensidad desconocida para ella. Fue hermoso, continuó. Fue placentero. Fue como ser tocada por la luz misma, como bailar con el fuego sin quemarse. ¿Quién me enseñó que el acto reproductivo puede ser maravilloso? Sus palabras cayeron como chispas en la pólvora seca. Las esclavas, cientos de ojos que solo conocían la resignación y el terror, se abrieron. Algunos con incredulidad, otros con un destello de algo más, placer. Belleza. Curiosidad por el acto que solo les había traído dolor y la promesa de la muerte. El tratante escamoso soltó un rugido furioso. Mentiras. Silencien a esa. Pero fue el último error que cometió. El sonido de la primera cadena rompiéndose fue como un disparo. Rilla, con un movimiento brutalmente rápido, arrancó los grilletes de sus muñecas como si fueran de plastilina. Luego, se abalanzó sobre el poste más cercano. Sus manos, tan hábiles ahora para la ternura como para la destrucción, agarraron las gruesas cadenas de una esclava venusiana. Un tirón, y el metal retorcido se rompió. La esclava cayó al suelo, libre pero aturdida. Rilla rugió, su voz un grito de guerra, sus ojos dorados brillando como llamas. Fue la señal. La chispa que encendió la pradera. Las esclavas, alimentadas por siglos de opresión y por la imagen imposible y esperanzadora de Rilla embarazada y hablando de placer, estallaron en furia. No fueron soldados. Fueron furia pura. Dolor convertido en fuerza. Se abalanzaron sobre los guardias, usando sus propias cadenas rotas como látigos, como garrotes. Mordiéndolos, arañándolos,
gritando con una rabia liberada, como si el universo entero les hubiera dado el permiso para actuar. Qian se movió con precisión, como un torbellino humano. Disparaba no para matar, sino para incapacitar. Derribaba a los guardias, volaba cerraduras electrónicas con dispositivos que emitían pulsos, protegiendo a las esclavas mientras se abrían paso hacia la libertad. El caos estalló. Fue brutal, violento, y lleno de gritos de dolor, rabia y miedo. Pero por primera vez, el miedo estaba del lado de los tratantes. Los compradores huyeron, y los guardias, superados por la marea de furia femenina liberada, cayeron o retrocedieron. Cuando el polvo se asentó, los tratantes yacían derrotados, expulsados a la fuerza del mercado que alguna vez fue su reino. Las puertas de acero, pesadas y antiguas, se cerraron de golpe, resonando como el final de una era. El silencio que siguió fue espeso, jadeante, lleno del olor a quemado, a sangre, a libertad recién ganada. Cientos de mujeres alienígenas, libres por primera vez, miraban a su alrededor. Observaban las cadenas rotas en el suelo, los postes vacíos, el espacio que había sido una prisión, ahora transformado. Miraban a Qian, empuñando su arma humeante, y a Rilla, imponente, su mano aún descansando sobre su vientre, con su pecho subiendo y bajando a un ritmo acelerado por la adrenalina. Una de ellas, una pequeña humanoide de piel musgosa, dio un paso adelante, su voz apenas un hilo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Qian bajó su arma, respiró hondo y observó los rostros expectantes, aterrados, pero también llenos de esperanza. Ahora, dijo, su voz recuperando algo de su serenidad, pero con una firmeza de acero, ahora convertiremos este lugar de horror en un hogar. Fue el comienzo de una nueva era. Las cadenas se fundieron para hacer herramientas. Los postes de esclavos se cortaron, se lijaron, se transformaron en vigas para refugios. Las jaulas fueron desmanteladas y sus paneles utilizados para construir paredes, camas sencillas pero limpias, espacios privados. El mercado, oscuro y sangriento, se transformó día a día en un santuario, en un lugar seguro. Qian se convirtió en su guía, su protector. Él sabía cómo construir, cómo organizar, cómo conseguir suministro sin levantar sospechas. Se convirtió en una figura paterna, en el núcleo alrededor del cual giraba esta nueva y extraña familia. Pero algo faltaba. Una pregunta flotaba en el aire, reflejada en los ojos de muchas de las mujeres liberadas, especialmente cuando miraban a Rilla. En sus conversaciones susurradas durante la noche, había hablado de algo más que de libertad física. Había hablado de placer, de belleza, de una intimidad que sonaba como un cuento de hadas. Una tarde, un grupo de ellas, lideradas por la humanoide de musgo llamada Kira, se acercó a Qian mientras reparaba un generador de agua. Estaban nerviosas, avergonzadas, pero decididas. Kira comenzó, retorciéndose las manos. Rilla. Rilla nos contó sobre el acto. Contigo. Dijo que no duele. ¿Qué es? ¿Qué es placentero? Hizo una pausa, buscando valor. Las otras mujeres asintieron, sus ojos llenos de una mezcla de anhelo y miedo. Nosotras, nunca hemos conocido eso. Solo dolor. Solo obligación. ¿Podrías enseñarnos? ¿Enseñarnos cómo es el amor humano? ¿Cómo es cuando es bueno? Qian se quedó quieto, la herramienta que sostenía cayó con un golpe sordo. Miró a las mujeres, sus caras llenas de esperanza, de una vulnerabilidad inmensa. Luego buscó a Rilla. Ella estaba cerca, vigilando como siempre, sus ojos dorados se encontraron con los suyos. No había celos, no había posesividad en su mirada, solo una comprensión profunda, una tristeza por lo que sus hermanas habían perdido y una determinación férrea. Rilla se acercó y puso una mano enorme, pero gentil, sobre el hombro de Kira. Luego miró a Qian. Hazlo, Qian, dijo su voz suave pero clara, como el cristal. Enséñales. Enséñales a sentir. Enséñales a amar. Ellas lo merecen. Yo te comparto para que sanen, para que sepan. Qian miró a Rilla, su roca, su amor, la madre de su hijo. Vio la aceptación absoluta en sus ojos, la generosidad feroz que brotaba de su ser.
Respiró hondo. Sabía que el camino no sería fácil. Sería complejo, lleno de desafíos. Pero miró a las mujeres que lo rodeaban, sobrevivientes, guerreras que merecían descubrir que la intimidad no era solo un acto de dominación, sino una conexión, un placer, incluso un amor. Asintió una sola vez, fuerte. Empecemos, dijo. Pero empezaremos hablando. Hablando de respeto, de límites, de escuchar al propio cuerpo, de la ternura. Sonrió, un poco triste. El placer viene después, cuando hay confianza. Cuando hay elección. Cuando hay humanidad. Así, en el antiguo mercado de esclavas de Valer 25, ahora llamado el refugio de las cadenas rotas, comenzó la lección más importante. No era solo sobre reproducción. Era sobre recuperar la propia piel, la propia voluntad, el derecho a sentir. Quien, guiado por el amor inquebrantable de Rilla y por un sentido profundo de justicia, se convirtió en el faro. Enseñó con paciencia infinita y un respeto sagrado que, incluso en la oscuridad del universo, el contacto humano podía ser una luz. Una luz que sanaba, que liberaba, que enseñaba a volar. La vida en el refugio de las cadenas rotas había comenzado a florecer de manera inesperada. El aire, una vez pesado por el olor a miedo y desesperación, ahora estaba impregnado de esperanza. Cada rincón de lo que había sido un mercado de esclavas se transformaba lentamente en un espacio lleno de vida y renovación. El sonido de las cadenas que se rompían seguía resonando en el aire, pero ahora esas cadenas no representaban la opresión, sino la libertad que se había ganado a fuerza de coraje y sacrificio. Rilla, quien había sido testigo de todo, caminaba ahora por el refugio con una serenidad que nunca antes había conocido. Su vientre, que llevaba la nueva vida, parecía ser el centro de una revolución que iba más allá de la simple liberación física. Era el símbolo de algo más profundo, la posibilidad de reconstruir un mundo, no solo para ella, sino para todas las mujeres que habían compartido su destino de dolor y humillación. Quien, su compañero, era ahora más que un líder. Se había convertido en un mentor, una figura paterna, pero también en un compañero que entendía lo que era perder todo por una causa más grande. El refugio había crecido no solo en número, sino en esperanza. Los días ya no se medían por la cantidad de horas que había pasado desde la última paliza o el último grito, sino por las historias que se contaban alrededor del fuego, por los avances en la construcción de nuevos hogares, y por los nuevos aprendizajes que se compartían. Kira, la humanoide de piel musgosa, era uno de los ejemplos más claros de la transformación que había tenido lugar en el refugio. Al principio, ella había sido solo una figura temerosa, con los ojos llenos de dolor y desconfianza. Pero, al igual que muchas otras, había comenzado a aprender a vivir de nuevo. El temor había sido reemplazado por la curiosidad, la duda por la exploración. Como muchas otras mujeres, Kira se unió a las clases que Kian había comenzado a dar, en las que enseñaba sobre el respeto, los límites, el consentimiento, y el amor. Pero también sobre el poder que uno tiene al tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Había algo profundamente transformador en la manera en que Kian enseñaba. No solo hablaba de los aspectos físicos del amor, sino que guiaba a las mujeres en un proceso de sanación emocional. Sabía que no podía prometerles que todo sería fácil, ni que sus heridas desaparecerían de inmediato, pero lo que les ofrecía era algo más grande, la posibilidad de elegir, de decidir, de ser dueñas de sus propios cuerpos y de sus destinos. La voz de Rilla se alzó en una tarde, mientras las mujeres se reunían alrededor del fuego para escuchar las lecciones de Kian. Había algo en el aire, algo que se sentía como una necesidad colectiva de comprender lo que acababa de suceder. No solo se trataba de la liberación física de las cadenas, sino de la liberación interna que tantas mujeres, como ella misma, necesitaban para sanar completamente. Nos han enseñado a ver nuestro cuerpo como algo que no nos pertenece, comenzó Rilla, con su voz grave y resonante. Nos enseñaron a vernos como objetos, como herramientas para la reproducción, como mercancías. Pero eso no es lo que somos. Somos mujeres. Somos seres completos, capaces de sentir, de amar, de decidir lo que queremos y lo que no queremos. Las mujeres escuchaban atentamente, algunas con lágrimas en los ojos, otras con una firme resolución creciendo dentro de ellas. Rilla había logrado lo que muchos consideraban imposible,
había comenzado a cambiar la forma en que pensaban sobre sí mismas. El amor no era solo un acto físico, ni tampoco una obligación. El amor era algo que nacía del respeto, de la confianza, de la conexión genuina con otro ser humano. Y aunque muchas de nosotras hemos sido marcadas por el dolor, eso no significa que no podamos redescubrir la belleza en nosotros mismos, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, continuó Rilla, mirando a cada una de las mujeres que la rodeaban. Porque el amor no es solo un regalo para dar, es algo que también debemos aprender a recibir. Y es un derecho de cada uno de nosotros. El aire se llenó de un silencio profundo, no de temor, sino de comprensión. Kian observaba a Rilla con una mezcla de admiración y respeto. Sabía que lo que ella acababa de decir era algo mucho más grande que cualquier victoria en el campo de batalla. Era una victoria interna, un triunfo del espíritu sobre la opresión. Con el paso de los meses, el refugio de las cadenas rotas se fue convirtiendo en un modelo de cómo la humanidad podía reconstruirse. El mundo exterior, que seguía conviviendo con sus propios demonios y estructuras corruptas, miraba hacia el refugio como una pequeña chispa de lo que podría ser un futuro mejor. Sabían que no era una utopía, que aún quedaban muchas luchas por librar, pero el refugio se había convertido en un símbolo de lo que sucedía cuando las personas se unían, cuando se respetaban, cuando decidían ser libres. A medida que Rilla se acercaba al final de su embarazo, su corazón se llenaba de un tipo de paz que nunca había conocido. Estaba creando vida, pero también estaba creando un futuro para todas las que la rodeaban. Sabía que su hijo o hija crecería en un mundo donde la libertad no sería una promesa vacía, sino una realidad compartida. La última vez que Kian miró el refugio desde la cima de una de las colinas cercanas, vio algo que le dio esperanza, vio mujeres trabajando juntas, construyendo casas, creando jardines, enseñando a las más jóvenes sobre el valor de su cuerpo, su mente, su espíritu. Viendo a Rilla a lo lejos, rodeada de mujeres que la respetaban y la amaban, supo que, por fin, habían logrado lo que muchos consideraban imposible. No solo habían derribado las cadenas físicas, sino que habían roto las cadenas del miedo, del dolor, de la opresión mental y emocional que les había sido impuesta durante tanto tiempo. Habían creado algo nuevo, algo radicalmente hermoso. Lo hemos logrado, murmuró Kian para sí mismo, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Hemos cambiado el destino. El camino había sido largo, duro, lleno de desafíos y pérdidas. Pero en ese instante, mientras veía cómo el refugio seguía floreciendo, sintió que todo había valido la pena. Las mujeres que habían sido esclavas ahora eran las arquitectas de su propio destino. Y el futuro de Rilla, su hijo, y todos los demás, brillaba con una luz que no podría ser apagada. Este refugio, este nuevo hogar, no solo era un santuario para los cuerpos liberados, sino también para las almas que, por fin, podían ser libres de elegir, de sanar y de ser amadas. En un universo tan vasto y cruel, el refugio de las cadenas rotas se había convertido en un faro, una prueba irrefutable de que la humanidad, incluso en sus momentos más oscuros, podía encontrar la forma de renacer, de reconstruir, y de volver a volar. El tiempo pasó, y las estaciones se sucedieron en el refugio de las cadenas rotas. El refugio, que antes era un lugar oscuro y lleno de dolor, se había transformado en un símbolo de resistencia, de redención y de renacimiento. Las mujeres que una vez fueron reducidas a mercancías, a herramientas de reproducción, ahora eran las guardianas de un futuro lleno de posibilidades. Ya no solo construían hogares físicos, sino también hogares emocionales y espirituales, donde el respeto, la dignidad y la autonomía eran los cimientos. Rilla, ahora en la recta final de su embarazo, veía cómo la comunidad había crecido, tanto en número como en sabiduría. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Kian, a su lado, seguía guiando con su amor inquebrantable, pero también con la comprensión profunda de lo que significaba reconstruir un mundo que había estado roto por generaciones. En sus conversaciones silenciosas por las noches, mientras Rilla descansaba cerca de la luz tenue del fuego, Kian le hablaba de la visión que tenía para el futuro. Sabía que el refugio no podría permanecer aislado para siempre. El mundo exterior, con sus imperfecciones, seguía existiendo, y los sistemas de opresión que alguna vez los esclavizaron seguían siendo una amenaza latente. Pero quien también sabía algo más, el refugio había demostrado que, incluso en medio de la oscuridad, se podían crear pequeñas luces que iluminaban el camino.
La historia de Rilla y de todas las mujeres que la acompañaban era solo el principio. En las noches, mientras Rilla acariciaba su vientre, pensaba en lo que este niño o niña, aún por nacer, representaba. No solo era un símbolo de vida, sino un símbolo de esperanza. La historia de la humanidad, de los seres conscientes y capaces de amar y decidir por sí mismos, aún tenía capítulos por escribir. Una tarde, Kira, quien había sido una de las más reacias a aceptar lo que el amor y el placer podían significar, se acercó a Rilla mientras ella se encontraba en el jardín del refugio, rodeada de plantas que ellas mismas habían cultivado. Kira la miró a los ojos, y en su rostro no había miedo ni duda, solo una serenidad que antes no tenía. Rilla, ¿sabes?, dijo Kira, con una suavidad que sorprendió incluso a ella misma. Lo que me enseñaste, lo que aprendimos, no solo nos liberó del dolor. Nos liberó del miedo que teníamos a nosotras mismas. Rilla sonrió, una sonrisa cálida, y asintió lentamente. La libertad no es solo la ausencia de opresión física, Kira. Es la capacidad de elegir, de decidir cómo vivir, cómo amar, cómo sentir. Kira asintió en silencio, sintiendo que las palabras de Rilla calaban hondo en su ser. La libertad que ahora disfrutaba no era solo una liberación de las cadenas que había tenido en sus muñecas, sino una liberación de las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera dentro de su propia mente. Ahora sabía que podía elegir lo que quería ser, lo que quería hacer con su vida, con su cuerpo, con su corazón. A medida que el sol se ponía, un suave resplandor dorado iluminaba el refugio. Rilla, quien, Kira y las demás mujeres se reunían alrededor del fuego, compartiendo historias, sueños, y anhelos. Quien miraba a las mujeres con una serenidad que solo el paso del tiempo podía otorgar. Ya no las veía como víctimas, como seres rotos. Las veía como guerreras, como seres humanos completos, capaces de tomar el control de sus destinos. Este es solo el comienzo, murmuró Qian, mientras sus ojos recorrían a las mujeres reunidas. Lo que hemos logrado aquí, lo que hemos creado, es solo una chispa. Una chispa que puede encender muchas más llamas en el universo. Rilla lo miró, y aunque sabía que las batallas externas aún estaban por llegar, también sabía que nada podría destruir lo que habían construido. El refugio ya no era solo un lugar físico, sino una idea, una revolución nacida del sufrimiento y la desesperación. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, podían surgir nuevas formas de vida y amor. El nacimiento de Rilla como madre y el de las mujeres como dueñas de sus vidas formaban un ciclo de transformación que nadie podría detener. El mundo que dejaron atrás estaba lleno de opresión, pero el que estaban creando estaba lleno de luz, decisión y elección. Las mujeres del refugio comenzaron a educar a nuevas generaciones, enseñándoles que su valor no dependía de lo que se les había dicho, sino de lo que decidieran llegar a ser. Por fin, las mujeres de Valer 25 comprendieron que la libertad es un derecho inherente, no solo un regalo. La dignidad, el amor y el respeto ya no eran opcionales, sino la base de toda vida. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero Qian y Rilla sabían que, mientras el amor y la justicia guiaran sus pasos, nada podría detener su marcha.